Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy el licenciado Wilter Mendoza y en esta ocasión estaremos compartiendo la temática que hace referencia a la genética. Sin más preámbulos, comenzamos con la información. ¿Qué es la genética? Surge la primera pregunta para hablar sobre este contenido. Pues la genética sabemos que es el área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de una generación a otra. De igual manera, pues también es preciso mencionar que se trata de una de las áreas fundamentales de la biología moderna, abarcando en su interior un gran número de disciplinas propias e interdisciplinarias que se relacionan de manera directa con la bioquímica y la biología celular. Asimismo, los genes son las unidades de almacenamiento de información genética, segmentos de ADN que contienen la información sobre cómo deben funcionar las células del organismo. Es preciso mencionar que tenemos 23 pares de cromosomas para formar cada par. Heredamos un cromosoma del padre y otro cromosoma de la madre. Y de ellos, 22 pares son autosomas y un par son cromosomas sexuales. XX en el caso de las mujeres y XY en el caso de los hombres. Los cromosomas contienen ADN altamente empaquetados. El ADN de cada célula consta de 3.000 millones de bases nucleótidas, como son la adenina, timina, guanina y citosina, que son en este caso las letras con las que se representan respectivamente A, T, G y C. Todas nuestras células contienen dos copias completas de esta información genética, una copia de origen paterno y otra copia de origen materno. Y las características de la forma, función y comportamiento de los organismos se transmiten de generación en generación a través de la información genética. ¿Cómo se da la transmisión de estos caracteres? Todas las personas precisamente presentamos unas características comunes que nos definen como seres humanos. Sin embargo, no hay dos seres humanos exactamente iguales. Las diferencias se observan entre las distintas personas, por ejemplo, en los rasgos de la cara u otros caracteres como el grupo sanguíneo, el color de la piel o el tipo de cabello. Son consecuencia directa de la herencia. Asimismo, algunos caracteres que exhibimos como cicatrices los adquirimos a lo largo de nuestra vida. No obstante, gran parte de los caracteres que observamos en los individuos son hereditarios, es decir, se transmiten de generación en generación mediante la reproducción. Estos caracteres van apareciendo durante el desarrollo y el crecimiento del individuo y se manifiestan a lo largo de la vida. Como podemos ver, obviamente en este caso en el esquema sabemos que de cada uno de los padres se obtiene un cromosoma, ¿cierto? Entonces lo que va a determinar si en este caso es hombre o mujer. Y asimismo existe la probabilidad de que tenga algún carácter heredado de sus progenitores. Asimismo, es preciso mencionar cuáles son las bases físicas de la herencia. En este caso, pues, es importante mencionar que los cromosomas contienen la información genética del organismo. Cada tipo de organismo tiene un número de cromosomas determinados. Y por supuesto, como mencionamos, en la especie humana, por ejemplo, hay 23 pares de cromosomas que están organizados en 8 grupos según el tamaño y la forma. Asimismo, en este caso, la mitad de los cromosomas proceden del padre y la otra mitad de la madre, y las diferencias entre individuos reflejan la recombinación genética, en este caso de estos juegos de cromosomas, en este caso también al pasar de una generación a otra. Cada célula procede de la división de otra célula. Todas las células que componen un ser humano derivan de las divisiones sucesivas de una única célula, el cigoto, que se forma a partir de la unión de un óvulo y un espermatozoide.
y la composición del material genético es idéntica en la mayoría de las células y con respecto al propio cigoto, suponiendo, claro está, que no se ha producido ninguna mutación. Asimismo, también es importante hablar acerca de la determinación del sexo y del tipo, por supuesto. Para ello, consideramos que en los seres humanos el sexo del recién nacido depende del tipo de espermatozoides que realice la fecundación. Si el espermatozoide que fecunda el óvulo es portador del cromosoma X y el cigoto resultante obviamente dará lugar a una niña, es decir, con la composición XX. Y si el espermatozoide que fecunda el óvulo es portador del cromosoma Y, el cigoto dará lugar a un niño, XY. Y la probabilidad que nazca un niño o una niña, pues prácticamente es la misma si hablamos en este sentido de probabilidades. Porque recordemos que un cromosoma lo aporta la mamá y otro cromosoma lo aporta el papá. Entonces depende justamente del cromosoma que porte el óvulo y el espermatozoide en ese preciso momento. Y con esta información llegamos a la parte final de este video, no sin antes agradecerles por siempre estar pendientes del contenido y será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Chao, chao.